En un mundo donde las guerras aumentan, la economía se tambalea, el clima parece volverse cada vez más extremo y millones de personas sienten que algo grande está por suceder, una pregunta llegó hasta mí y despertó una profunda reflexión que no he podido sacar de mi mente desde entonces. La pregunta fue tan directa como inquietante. ¿Qué profecías faltan realmente por cumplirse antes de que se abra el primer sello del Apocalipsis? Mientras muchos esperan la aparición del Anticristo como el inicio de todo, las Escrituras revelan una verdad impactante y poco contada. Ese primer sello no marca la llegada del mal, sino la unción del siervo prometido, el Mesías hijo de David, quien ya camina entre nosotros y que gobernará el milenio. Y para entender cuándo se abrirá ese sello, primero debemos identificar el contexto profético exacto en el que todo esto va a suceder. Ese contexto comienza con un sueño que el faraón tuvo hace miles de años, un sueño que la mayoría de los creyentes ha ignorado por completo y que hoy cobra un sentido que nadie esperaba. Pues bien, en este video te voy a mostrar, verso por verso, cuáles son las señales exactas que pronto comenzarán a manifestarse en el mundo y por qué la humanidad está más cerca de lo que imagina de cruzar ese umbral. Quédate hasta el final porque voy a conectar cada profecía con los eventos que pronto ocurrirán. Y si sientes que esta palabra te confronta, compártela, porque muchos necesitan despertar antes de que sea demasiado tarde. Soy Wilmer y sean todos bienvenidos a este video revelador. Para comprender qué profecías deben cumplirse antes de la apertura del primer sello, tenemos que regresar al segundo sueño del faraón, ese sueño casi olvidado, donde 7 espigas llenas fueron devoradas por 7 espigas quemadas por el viento solano. Una imagen que muchos creyentes descartan, pensando que ya se cumplió en los días de José. Pero el primer sueño del faraón, el de las vacas gordas y las vacas flacas, ya tuvo su cumplimiento histórico en aquella época, lo cual significa que el segundo sueño, el de las espigas, todavía está pendiente y pertenece a este tiempo final que estamos atravesando. Cuando esos 7 años de hambruna comiencen a manifestarse sobre la tierra, será una de las primeras señales inconfundibles de que la humanidad ya entró en la cuenta regresiva hacia la apertura de los sellos del Apocalipsis. Y dentro de esos primeros 2 años de hambruna, mientras la iglesia de Cristo aún permanece en la tierra, veremos cómo se intensifican una serie de eventos que van a sacudir los cimientos del mundo entero. Un colapso económico que superará en magnitud a la Gran Depresión de 1929 comenzará a golpear las naciones sin previo aviso, dejando a millones sin sustento ni certeza sobre el mañana. Al mismo tiempo, un caos climático sin precedentes destruirá las cosechas alrededor del planeta, con regiones enteras sometidas a calores y fríos extremos, sequías devastadoras e inundaciones que arrasarán con lo poco que quede en pie. Y como si fuera poco, una segunda gran pandemia se levantará, esta vez golpeando también a los animales que el ser humano consume para sobrevivir, cerrando así el círculo del hambre que las Escrituras anunciaron hace milenios. Todo esto no son coincidencias aisladas ni fenómenos naturales sin explicación. Son piezas de un mismo rompecabezas profético que se está armando frente a nuestros ojos con una precisión inquietante. Y es precisamente dentro de este escenario de crisis global que comenzarán a cumplirse las próximas profecías que te voy a revelar a continuación. Es en medio de ese contexto de hambruna, colapso económico y caos climático que las Escrituras nos hablan de 2 versículos que muchos han malinterpretado por completo durante generaciones. Lucas 21, verso 9, declara que cuando oigamos de guerras y de sediciones, no debemos alarmarnos, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, aunque el fin no será inmediatamente después de ellas. Y de forma paralela, Mateo 24, verso 6, nos advierte que huiremos de guerras y rumores de guerras, pero que no debemos turbarnos, porque es necesario que todo esto suceda antes de que llegue el fin verdadero. Estos 2 pasajes no están hablando de las guerras que ya conocemos en la historia, ni de los conflictos que hemos presenciado hasta hoy.
sino de un nivel de guerra y de revuelta social que aún no hemos visto desplegarse sobre la faz de la tierra. Es decir, estas profecías siguen sin cumplirse todavía, porque están reservadas específicamente para el momento en que la humanidad entre en esos 7 años de hambruna que ya te mencioné anteriormente. Cuando la sociedad esté sumida en la desesperación por el hambre, cuando el caos climático haya destruido las fuentes de alimento y cuando la segunda pandemia haya cobrado sus víctimas, será entonces cuando veremos estallar guerras en una escala que superará todo lo que la humanidad ha experimentado hasta este momento. Y junto a esas guerras veremos sediciones y revueltas sociales multiplicándose en distintas naciones del mundo, producto directo del colapso que estas señales habrán provocado en la estructura misma de la civilización. No estamos hablando de conflictos aislados ni de tensiones geopolíticas normales. Estamos hablando del preludio exacto que las escrituras señalaron como la antesala inmediata a la apertura de los sellos del Apocalipsis. Y una vez que estas guerras y sediciones se hayan desatado por completo sobre la tierra, será entonces y solo entonces cuando el primer sello comience a abrirse ante los ojos de toda la humanidad. La confirmación de todo este orden profético lo encontramos en el propio Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, verso 7, donde después de hablarnos de las guerras y los rumores de guerras, las escrituras declaran que se levantará nación contra nación y reino contra reino, y que habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Ese levantamiento de nación contra nación no es otra cosa que la tercera guerra mundial que las escrituras profetizan dentro del cuarto sello del Apocalipsis, mientras que esas pestes que se mencionan corresponden directamente a la pestilencia que ese mismo sello anuncia sobre la tierra. Y esa hambre que el texto describe no es diferente a la hambruna que el cuarto sello trae consigo, lo cual nos demuestra con total claridad que el verso 6 de Mateo 24 habla de las profecías previas a los sellos, mientras que el verso 7 ya nos introduce directamente en la apertura de los mismos. Esta misma estructura profética se confirma también en el Evangelio de Lucas capítulo 21, donde el verso 9 nos habla nuevamente de las señales que preceden a los sellos, y el verso 10 ya nos introduce en los eventos correspondientes a su apertura. Pero hay un detalle que Lucas agrega y que Mateo no menciona con la misma claridad, y es la aparición de grandes señales en los cielos, señales que no son otra cosa que el sexto sello del Apocalipsis, donde el sol y la luna se oscurecerán por completo, y el cielo mismo se enrollará como un pergamino ante los ojos de toda la humanidad. De esta forma, al comparar cuidadosamente ambos evangelios, comprobamos con precisión cuáles son exactamente las profecías que faltan por cumplirse antes de que el primer sello sea abierto, y en qué contexto exacto de hambre, guerra y colapso mundial estas señales se van a manifestar. Estamos hablando de un orden profético que las escrituras establecieron hace miles de años y que hoy cobra una relevancia que ningún creyente debería ignorar. Dios te bendiga, Dios te guarde. Muchas gracias por estar aquí.